tiene que ser muy rentable recoger claro, porque primero hay que preguntarse ¿por qué? Es que no hay, claro, no hay algún pues vertedero. No hay vertederos desde Bruselas aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Francia, se nombran muchos países por allí en la Murada, ¿no? Si realmente quisiera, tendría una relación, incluso hay algunas empresas que sabemos los nombres, pero ¿por qué motivo? En primer lugar, era por el precio del residuo. Y en segundo lugar, ¿por qué allí se admite ese residuo y en otros lugares no? Hay que tener en cuenta que la ley de gestión de residuos, dependiendo de cada comunidad, es más o menos específica. En este caso, tenemos constancia de que los permisos que tiene la planta de tratamiento de residuos urbanos de la Vanilla La Murada solamente es para la gestión de residuos urbanos no peligrosos. Sin embargo, tenemos constancia de lo que estamos viendo y los testimonios de vecinos nuestros que han trabajado allí y han visto cómo se descargaba, y allí ha venido de todo tipo. Hablan algunos testigos de los cadáveres de vacas locas. Es muy grave, por favor, que no es que... Y no lo digo yo, lo dice un señor que llevaba un camión y dice, en ese lugar las he echado. Hoy estará ese lugar bastante enterrado, pero nada más que habrá que buscar si alguien las quiere encontrar, porque lo está diciendo una persona. Además de esto, lodos de depuradoras vemos a diario pasar por la Murada. Incluso hoy, a fecha 7 de junio, hay un cese de actividad que no se ha producido. El martes por la mañana, estábamos preparando la visita para celebrar, ahora comentamos si quieres, lo del Día Mundial del Medio Ambiente. Hubo un pequeño conflicto ahí entre dos vecinos que al parecer querían evitar que la visita se produjera con maquinaria, y en ese momento habían 3 camiones de Torrevieja Recicla en cola para entrar a la planta. Vino un periodista que me sorprendió verle por allí, pero ahí estaba, y le tomó, digo, mira, aprovecha para ver si alguien es capaz de decir que aquí hay un cese de actividad, pero ¿por qué tenemos que estar recibiendo, incluso con ese cese de actividad, la basura? Pero ojo, la basura de Torrevieja. ¿Por qué? Porque le han cerrado el vertedero allí. Sin embargo, en la Murada todo cabe. Y esa impunidad es grande, me cachis en la mar. Y Vertivega está muy indignada y estamos intentando pues sacar a la luz estas cosas pues para darle solución. Bueno, pues vamos a sacarlas. Un día os dais cuenta de que allí no se estaba llevando, ya no digo en el vertedero, que luego veremos a Belmonte hablar de cómo se enterraba la basura en el vertedero. Se supone que de manera oficial, es decir, el enterramiento él explicará muy bien que eso allí no se ha producido nunca, que no se ha hecho nada legal, porque vamos a ver un pequeño corte de la entrevista que le hicimos. Pero bien, empecéis a daros cuenta de que allí se está enterrando fuera del vertedero, que hay fincas que se abren 20 metros hacia abajo, se abren, se llenan, se tapan, se plantan limoneros, se tapa, un auténtico disparate. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuándo la gente se empieza a dar cuenta de esto que está pasando? Bueno, realmente yo pienso, en mi caso realmente no hace mucho, y desde que fui conocedor y este iceberg asomó la punta, ha sido cuando hemos empezado a sacar agua para que se vea realmente la dimensión del iceberg. Pero con respecto a mis vecinos en la Murada, probablemente había mucha gente que lo sabía, hace mucho tiempo. Se ha hecho a plena luz del día y de manera continuada, día, noche, y cientos y miles de camiones viniendo, y a varios sitios. Pero hay que tener en cuenta la idiosincrasia de la gente de mi pueblo, en la que todavía hay 4 personas que son poderosas. Y precisamente estas personas que tienen mucho poder, hoy, allegadas todas al Partido Popular, todas ellas, hay que tener en cuenta que la Murada ha sido una mayoría, bueno, no mayoría absoluta, sino ha sido una mayoría de estas... Insultante. En cuanto a que, pese a eso, sigue sacando mayoría. Y eso yo creo que insulta la inteligencia de mucha gente. Así es. Y en este caso, esta gente poderosa, primero porque puede facilitar trabajo a cualquiera de tu familia. Segundo, porque tú no eres nadie para pleitear contra alguien así. Y tercero, porque es mejor a veces, y era lo que hacían, muchas veces, dar un trozo de pan para que te callaras. Se ha dado lugar a esto, ni más ni menos. Ha sido necesario que viniera un Roberto Sebastián que nos hilvanara el rompecabezas a 4 personas para que pudiéramos de verdad empezar a destapar y acabar este puzzle. ¿Qué puede haber ahí enterrado? Bueno, ¿hay una cifra? ¿Se habla no lo sé, yo veo cifras, la verdad es que no lo sé, pero
sí te puedo asegurar que ya hace un tiempo gente de nuestro equipo técnico, don Artemio Cuenca Payá, un buen amigo y una persona muy culta. Y muy implicado en el problema. Y muy implicado. Pese a no ser de la Murada. Efectivamente. Porque parece que lo lleva en la sangre aquello, la lucha esa. Sí. Además, él ha visto que es una injusticia y que podía prestar ayuda y desde el principio le solicité colaboración y bueno, la tengo sin duda. Sí. La tenemos, perdón. A las personas que representamos, ¿no? Y bueno, pues este señor hizo, de hecho, se molestó en hacer un estudio, digamos, a nivel un poco amistoso, de lo que sería el viaje de la contaminación. Y era, teniendo en cuenta los testimonios, teniendo en cuenta el perímetro de cada una de las dos fincas, porque en principio nosotros solamente sabíamos que había dos fincas. Enormes, por otro lado. O sea, enormes, sí, desde luego. Una de ellas, pues aproximadamente puede tener como unas 100 taullas, yo diría, y la otra, pues no menos de 50. Bueno, pues solamente en esas dos fincas, teniendo en cuenta el tiempo en el que se había estado vertiendo, con unas imágenes vía satélite que nos estaban dando también unos datos, y los conocimientos geológicos y técnicos que este señor tiene, nos decía que probablemente, bueno, yo he leído por ahí la cifra de 400.000 toneladas, y no es ningún disparate, porque probablemente sean millones. Ahora, no son millones en toda la Murada, esto es muy importante dejarlo muy claro, son sitios muy focalizados. Y lo que estamos pidiendo realmente a veces es que no se hable de la Murada a nivel general. De hecho, cuando vienen las televisiones, no hablo de Orihuela ni mucho menos, que vosotros sabéis acometer este problema dándole el tiempo que requiere para que no sea algo sensacionalista. No, precisamente el hecho de saber la cantidad viene como motivo de. ¿Y cuál es ese motivo? El que no cupiera esos residuos en la planta. El problema no está en los enterramientos ilegales, sino en el procedimiento que estaba siguiendo esa industria. Porque se entierran o se esconden. Bueno, en este caso es que hay dos modalidades. Una, esconder, y eso es grave, y esos son los que estamos hablando de esas dos fincas. Ahí se ha escondido. O sea, la idea ahí no era enterrar y dejar enterrada la basura, como hay parcelas en las que no se ha plantado, no. Ahí realmente era esconder, porque cuanto antes se tapara, antes plantaba encima unos arbolitos y aquí no había pasado nada y demás. Ha tenido que venir las circunstancias de esta manera, el que testigos nos dijeran cómo, cuándo y hasta dónde, y empezar a investigar y empezar a salir. Y ahora mismo pues son 9 las fincas que se están investigando en un procedimiento aquí en los juzgados de Orihuela y otras tantas que también se están investigando en un juzgado en Cieza. La operación subterránea famosa, hay 2 o 3 emplazamientos, nosotros fuimos testigos precisamente uno de ellos, que es en Los Rafaeles, un barrio precioso, en un lugar maravilloso cerca de Habanilla, en la Rambla de Balonga, que son 2 de los lugares donde el río Chícamo, que es un afluente del Segura, se abastece. Y nada menos que abastece una huerta maravillosa que es la huerta de Maoya. Pues en uno de ellos, una empresa, al parecer, perteneciente o asociada con este holding de gente que trata la basura, compra allí una parcela y la intenta enterrar, y fue paralizado el lugar por un vecino y hoy, con la erosión del tiempo, el agua ha abierto unas grietas en las cuales te das idea de cuántos residuos y de cómo lo tenían planeado para que fuera un auténtico circuito de empezar a entrar y salir camiones y demás. Y clama al cielo cuando ves aquello, porque el lugar de verdad es de una belleza grandísima. Y cuando ves allí jeringuillas y todo este tipo de desechos sanitarios, que yo la primera vez que las vi de verdad digo, pero bueno, alguien en casa puede haber usado una jeringuilla y la has tirado de la bolsa de la basura, ¿no? Pero la bolsa de la basura resulta que habrá ido a un sitio y en teoría, pues yo como tú, como ciudadano, como cualquiera, todavía queremos poner el vidrio en un sitio y lo otro en otro. La realidad es que cuando ves aquello, que decía, aquello llegaba al mismo sitio y cuando hablas además con los testigos te haces una idea de cómo era el proceso. Y el proceso era, cuando llegan los residuos a la planta, el 10% de toda la capacidad que llegaba allí era para el teatro, el reciclaje y demás. La otra realidad es que iba directamente a un hoyo, se le echaba tierra encima y punto. Sin importarles lo más mínimo lo que pudiera producir esos residuos con el tiempo al medio ambiente, a las aguas subterráneas, a la salud pública o a cualquiera. Es una desfachatez grandísima, pero aquí ni más ni menos que estamos hablando de un procedimiento continuado en el tiempo. No es cuestión de hace 2 días en la Murada y tal, sino ahora mismo es la punta del iceberg lo que estamos levantando. Y cada día, tengo que decirte que el martes, mientras esperábamos con este incidente que he comentado, del tractor y demás,
Estábamos haciendo guardia un compañero de Bertivega y yo debajo de un pino para evitar que el señor del tractor echara unos camiones de tierra en ese lugar. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero es escandaloso donde porque está. la erosión, no contaban con que la erosión está dejando al descubierto auténticos ríos de basura. Así es. Y la tierra habla. La naturaleza es sabia. Yo siempre digo que la mierda flota, lo vimos en el río, y aquí también se ve. Así es, y la tierra no está muda. Y lo que decía, esos procedimientos irregulares, sin tener en cuenta nada, hacen primero que al no tener que haber sido necesario el contratar sueldos, salarios para ese reciclaje, para esa maquinaria específica donde se pudiera volver a reciclar y extraer la materia prima de cada uno de los productos que van como gestión de residuos, es mucho más barato enterrar. Y al ser más barato, te cobro más barato y solamente tengo que tener unos buenos comerciales para, incluso de otros vertederos, ese rechazo del cual ya no tienen capacidad, porque aquí en teoría, cuando echo un vaso, es lo que me sobra ya cuando ya he exprimido todas las posibilidades de ese residuo, sacarle provecho. Y en este caso, al no haber gasto, cobro más barato, por eso venía más. Pero nosotros pagamos lo mismo, el ciudadano paga lo mismo y paga además para que se recicle la basura. Es decir, que el primer engaño, digamos, es al ciudadano. Sin duda. Sobra dinero, porque de esa manera me lo ahorro, puedo obtener bocas calladas con ese dinero que me sobra. O sea, la operación es torpe, pero bastante lista, ¿no? Sí. Quien la... Hay una ingeniería financiera ahí detrás, bastante una banda importante. de golfos que han hecho, que se llaman ingenieros, tú le llamas ingenieros, son una banda de golfos. Por llamarle de alguna manera. Está claro, porque evidentemente el ciudadano está pagando eso, y está pagando que se recicle. Y ahí lo he visto, lo hemos grabado, y es cierto, o sea, jeringuillas y de todo tipo, y tú lo explicaste muy bien en el reportaje. Belmonte, Sebastián, es, yo creo que una pieza clave en todo esto. Él denuncia, lo vamos a oír luego, que la Guardia Civil está presente, que la Guardia Civil está allí. Él dice, pero así muy, muy exaltado, pero ¿cómo es posible? Me estoy volviendo loco, está la Guardia Civil aquí, están viendo lo que está pasando y no pasa nada. Es decir, ¿esto lo sabían las administraciones? A ver, yo te tengo que decir que la primera vez que le escuché a... Es que yo no sé qué es más delito, que no lo supieran o que lo supieran. Porque si no lo saben, después de tantos años pasando y con todo el mundo... Ambas cosas serían tristísimas, ¿no? Ambas cosas. En este caso, cuando Roberto por primera vez nos cuenta eso, yo me quedé muerto cuando leí su comparecencia que tuvo con el fiscal Briones como testigo en el caso Brugal. Hablaba ya de esto, ya hablaba que mientras él estaba, decía, pero ¿cómo es posible? Si está pasando el camión y están diciendo que se vaya para la finca y esta gente es de este departamento de la Guardia Civil, que es el encargado de ver estas cosas, y sin embargo están uno viendo los animales en el zoo y el otro pues con el señor el gerente o con quien fuera adentro pues haciendo el papeleo oportuno. Realmente pues esto es lo que nos dice y nos llama la atención. Pero tengo que decir también que no creo que esto sea muy generalizado. Creo personalmente, y estoy convencido de ello, de que son ciertos elementos de muchos organismos importantes los que están presuntamente corrompidos. En este caso, pues sin duda, tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como cualquier vecino normal, si mira para otro lado a cambio de otra cosa, pues es cuestión muy particular de uno. Y nadie nos ve. En este caso era tal la impunidad que adquirían, porque claro, llevar tanto tiempo haciendo lo mismo sin que te pase nada, te da cierta tranquilidad. Parece como si ya fuera algo normal, sí, y que todo el mundo tuviera que asumir. Pero vamos a ver, ¿hay alguna denuncia, algún papel que demuestre que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Orihuela sabían esto? Es decir, ¿hay alguna queja de alguien? El pedáneo que vivía allí es ciego, es un señor sordo, mudo, no sé, es un vegetal, no sé. Pregunto, es decir, porque allí teníais 2 concejales del Partido Popular, es la única pedanía que aporta 2 concejales, se ve que había que callar a mucha gente. Y sin embargo, ¿cómo es posible esto? Es que no se lo explica nadie. Pues, ¿o sí? A ver, es difícilmente explicable. Es muy difícilmente explicable. Yo me limito a lo que he visto. Yo he estado viendo plenos y desde hace un tiempo siguiendo este tema, porque mi expedáneo era concejal, como digo, 4 veces concejal del ayuntamiento, pero concretamente era concejal de agricultura. Sí, sí. Y su actividad económica, su profesión, además es relacionada con la agricultura de siempre, ¿no?
vende abonos y fitosanitarios y demás. Y realmente el que, ya no voy a decir que porque el presidente de Asojoven, Alfredo Sigüenza, en público le ha consultado cuando el enterramiento, cuando empezaron las primeras denuncias de los enterramientos de una de las fincas, José Manuel, oye que, escucha, esto lo repite y si quieres le puedes preguntar a Alfredo que estará encantada de responderte, a José Manuel, esto que está pasando ahí arriba, que no está, están enterrando basura. ¿Alguien se lo dijo? Sí, vamos, el vicepresidente de Berti Vega, mi compañero Alfredo, que es presidente a su vez de Asojoven, de esta asociación. O sea, no pueden alegar que aquello no lo No, en absoluto. De hecho, además, yo he visto imágenes de plenos de aquella época, en la cual, no sé si responde el señor Barberá y demás, que era parecerle medianamente, pero el que se asegura es de aquí que aquello era compost. Primero se negaba que hubiera ninguna denuncia por aquello. Y quiero recordar que era el que es ahora el señor alcalde, Monserrate Guillén, el que en aquel pleno decía, oiga, pero es que la denuncia, mírenla aquí. Ah, pues es que no tenía constancia. Pues sí, no, pero he ido a mirar y puedo asegurar que esto es compost. Bueno, pues esto es grave. Esto es grave porque este señor estaba cobrando de los ciudadanos de la Murada, de los de Orihuela. Y ante una evidencia estaba, cuando menos, mirando para otro lado. Ya. Y por omisión, Ya. creo que sería más grave que por la acción. Eso el fiscal me imagino que lo sabrá. O estos datos sobre el pleno y todo esto. Estos datos, la verdad es que no. Yo, ahora mismo nosotros hemos testificado, pero con respecto a otras cosas en los procedimientos Pero bueno, no judiciales. se os olvide eso porque a mí me parece clave en todo este tema. Es decir, que si nos olvidamos de que hay una cobertura política para hacer esto, nunca acabaremos con estos problemas. Es decir, hay que acabar con los corruptos que hay en la política, Sin duda, sea quien sea, sin duda. porque son los que hacen que estas cosas nunca se sepan, los que los tapan, los que miran para otro lado. ¿Porque esto es política o es delincuencia? Bueno, mira, la verdad es que cuando nos dicen, para evitar muchas veces o desviar la atención sobre lo que estamos haciendo, concretamente en La Murada y en Avanilla, lo que está diciendo toda la población, Sí. los que no quieren acabar de ver este problema con la dimensión que tiene, es que esto es política. Yo respondo muy claramente a esto. Política es el estar oliendo sobre una finca unos gases como si tuvieras 20 botellas de butano al lado. Eso es política. Cuando me voy a otra parcela y de pronto estoy viendo como cientos de litros de un color tipo arrope o Coca-Cola está no viniendo de una pendiente sino manando del subsuelo. ¿Qué cantidad no habrá abajo como para que mane? Eso es política. Política a la vez también a lo mejor puede ser cuando vamos a otra de las parcelas, y son muchas de este tipo, en la que lo que vemos son millones y millones de residuos de este tamaño, de plástico, de vidrios, de cubiertos, de estos desechos sanitarios, que era lo más preocupante, que ya digo, pues yo la primera vez que vi la primera jeringuilla me quedé muerto pensando que alguien la había tirado, pero cuando ves 5 o 6 y sigues buscando y ves un montón y ves todo tipo de residuos y dices, por favor, y que esto se haya vendido, o sea, el quitarse de en medio los residuos. Y alguien puede decir que ha sido como compost o abono, y además, ¿qué agricultor tiene la desfachatez y el estómago tan grande de recibirlos? Porque, Vicente, ¿qué papel han hecho esos agricultores en esa zona? En este caso concretamente yo puedo hablar de uno de ellos. Vimos unas imágenes, bueno, tuvimos la suerte, porque la verdad es que son testimonios que van a quedar, de grabar, bueno, todo el mundo allí, un poco conteniendo la rabia, eso sí, con mucho respeto de todo lo que se puede respetar en situaciones límites como la que estáis viviendo ahí arriba, y además este señor os acusaba a vosotros precisamente de estar acabando con la economía, pero ¿qué papel han hecho estos señores ahí? Bueno, y te tengo que decir que no solamente él, ahora mismo son mucha más gente que ya nos han dicho que, bueno, que desde luego no se van a quedar callados, que van a intentar desacreditarnos, de hecho ya los ataques personales han empezado y demás, y somos conscientes, pero aquí lo importante es llegar a una solución que el que no pueda dormir tranquilo por la noche, que no lo haga, pero desde luego no somos nosotros, y con esta vía de intentar matar al mensajero, de intentar desacreditar al mensajero, se te está viendo más el pompis, ¿vale? Al punto de que uno por uno, cada uno de ellos, cuando han sido interpelados, pues han ido dando datos que nos hacen sospechar de que no sea solamente un señor el que estaba allegado a la empresa para distribuir o esconder esta basura, sino probablemente sean pues varios. Y muchos de ellos, lo curioso es que los imputados o la gente que ha sido llamada a declarar en los procedimientos, concretamente aquí en los juzgados de Orihuela, no son estos agricultores que estén sufriendo para poder pagar una hipoteca a final de mes
en la casa en la que residen. No, es al contrario, son grandes capitales. Y esto me parece muy curioso e ilustrativo. Y esta gente no solamente nos dice que vamos a acabar con la economía de la zona, sino que somos unos desgraciados, etcétera, Sí. etcétera. La realidad Yo he sido testigo de los insultos, es decir. Desde el principio, además, tú fuiste testigo, efectivamente, pero esas cosas, han ido más, y hay gente a la cual se le argumenta, esta gente tiene que montar un argumento para contrarrestar la información que nosotros estamos dando. Y nosotros, perdón, lo nuestro es política, esos olores y esos lisillados y esas jeringuillas, eso es política. Y están diciendo que es política y no les dejan ver a esas personas realmente lo que cualquier persona que ha ido se indigna. Y en este caso, sabes que estamos recibiendo ahora mismo a altas personalidades que se van completamente indignados al comprobar aquello, al oler, al ver y al decir, pues es bastante más grave de lo que me imaginaba cuando había llegado. Así dicen, pues nada menos que europarlamentarios, por ejemplo. Sí, además fue titular que no habían visto una cosa igual en toda Europa, ¿no? Tenemos seguramente en estos momentos el delito medioambiental más gordo de este país. Lo tenemos porque además no se sabe la dimensión. Porque esto era habitual. ¿Te refieres al hecho de estar son más de un agricultor? Sí. Se tiene la sospecha de que esto ha sido habitual y que durante muchos años. Esto, a ver, al parecer... No es un hecho aislado allí en Docente. No, ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, si son 9 las fincas investigadas, tengo que decir que no he acabado de contarlo antes, estando el otro día allí esperando, cuando el incidente del tractor, cogí la cámara de fotos y fui a ver si podía hacer alguna foto pues a la fauna de allí, me gusta mucho, o las plantas. Y de pronto, pues descubrimos otra parcela, enterita, llena de basura. Estaba sin plantar, pero una parcela enorme también con basura enterrada. Con lo cual, cuando tú ves eso, dices, madre mía de mi alma, ¿esto qué es? Una bomba. ¿Esto qué es? Pero si es que el vertedero está enfrente y esta basura, al parecer que está tan seca, lleva enterrada aquí ya años. Está seca porque ya ha supurado todo esto y está yendo al subsuelo. Y cuando, por ejemplo, el europarlamentario decía que era lo más grave que había visto en Europa, estaba diciendo eso porque realmente te puedes dar una idea de la dimensión del problema. Y la dimensión del problema, y yo lo comparo mucho, fue en una intervención, en una reunión que hicimos en el auditorio de Navanilla, con los vecinos de Navanilla, para concienciar, donde expusimos un PowerPoint con imágenes, con testimonios, etcétera. Y uno de los asistentes dijo, es que esto es el chapapote de Galicia. Sí, y tenía toda la razón. No solamente es el chapapote, es más grave que el chapapote, porque son 20 años. Son 20 años cometiendo irregularidades. Y no solamente las irregularidades están en esos enterramientos, ¿no? Una de las cosas peores que tenemos es otro testimonio, no hace mucho salió en televisión, uno de los extrabajadores de allí, que por cierto hoy padece una enfermedad crónica, como consecuencia de ello, nos decía que diariamente vertía los lixiviados que se estaban succionando en determinados puntos de recogida en el perímetro de la planta, dentro de la planta, se estaban vertiendo sobre las montes, en un lugar que tiene una dimensión como un campo de fútbol o 2 campos de fútbol, allí directamente. ¿Por qué? Porque geológicamente aquella zona tiene una permeabilidad máxima. Y eso va al subsuelo. Desaparece rápidamente. Exacto. Entonces va al subsuelo, que es lo que van buscando. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad que se produce que allí arriba, cuando yo, y he ido ahora con una de las cosas que hablábamos, cuando el señor consejero, por ejemplo, el portavoz de presidencia de la región de Murcia, don Manuel Campos, nos dice que tiene todas las garantías de todas las consejerías consultadas para conseguir esa autorización para dar la ampliación al vaso número 3, y dice que allí hay una conducción de lixiviados y que hay un depósito. Si solamente fuéramos capaces de alguno de los ingenieros que firmen esas propuestas o esas garantías que nos hablaban, para ver la cantidad de lixiviados que puede estar generando aquello y qué depósito puede haber para almacenarlos. Segundo, si tiene permiso realmente para estar tratando esos lixiviados, que como sabes es algo muy específico, muy caro y muy peligroso. Pero esas dos cosillas hilvanadas ya te indignan. Porque, Vicente, vamos a ver, en estos días de que se habla mucho de los cementerios nucleares, que hay ciudades que van a recibir mucho dinero por tener enterrado los residuos de las centrales nucleares, en fin, y hay tortas casi en algunos pueblos por hacerse con los cementerios estos.
¿La Murada en qué se beneficia de esto? Bueno, en absoluto. Al contrario. Esto es un perjuicio tan grande como que una de las preguntas que me has hecho antes de ¿qué pasa con el vertedero? ¿Qué pasa? Pues está ahora mismo asfixiando al futuro de la Murada. La Murada no va a progresar mientras tengamos esa empresa que se maneja de manera tan irregular y que solamente produce perjuicios a una gran población. Alguien, evidentemente, el beneficio seguramente está en algún bolsillo, pero no en la Murada. No hace mucho, esta persona que hemos hablado fue vista en público comiendo la semana pasada, justo en la víspera anteriormente a la romería de Habanilla, con el señor Fenol, en un bar allí. O sea, hay contactos directos de X personas con otros. ¿Y hay estudios que digan que esos lixiviados perjudican a la salud, a la tierra, a la agricultura o lo que sea? Estudios ya, digamos, de la administración, en fin. Sí los hay. De hecho, con fecha, creo recordar, septiembre de 2011, hay un informe de criminología del Seprona de Murcia, en el que se basa la que era consejera, la directora general de la Consejería de Medio Ambiente entonces de la región de Murcia, que era doña Teresa María Navarro, que tengo que decir que después fue obligada a dimitir o cesada, llámele usted como quiera. Es que decir la verdad es peligroso. Sí, tal vez. A ella le costó el puesto. Sí. En este caso, este informe de la Guardia Civil del Seprona avala unas irregularidades en las que dice claramente que hay contaminación en el subsuelo, en las aguas subterráneas y en el entorno. Eso hace que se inicie, que se encargue un informe medioambiental que fue demoledor, que las conclusiones derivaron en que se dictara la orden de cese de actividad con fecha 6 de octubre, que lo dice Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. Pero a raíz de aquello, las presiones habidas entre empresa y administración han sido grandes y en unos pocos meses despedimos a la chica, sí. alta funcionaria, que se ha revelado aquí al juego que tenemos, que íbamos todos también, y además cuando decimos negro, somos capaces de decir blanco otra vez. Y ahora decimos blanco. Bueno, ¿qué papel juega Roberto Sebastián Belmonte en toda esta historia? Bueno, Roberto Sebastián, sin duda, es el inicio de que las personas que empezamos a encauzar, a concienciar a la gente, tuviéramos una idea clara del cómo, del cuándo, del por qué y del tal. Tengo que decir que yo, por ejemplo, a nivel personal, hasta el año pasado que conocí a Roberto, yo no sabía, pasaba por el lado de esa finca muchas veces yendo a hacer senderismo para la sierra o a hacer fotos a los barrios de la zona norte, y hemos pasado varias veces, y recuerdo un vecino de Los Carrillos nos vio con máquinas de fotos y tal, y nos vio con las mochilicas, que íbamos un sábado pues y pensaba que éramos otra gente y nos siguió cuando pasamos por el lado de aquella finca. Era repelente, pero a casi 50 metros de la finca era imposible caminar, era un pestuzo. Y este señor dice, no, yo soy el dueño de la finca al lado. Dice, pero es que no saben ustedes, esto está lleno de basura. Pero claro, te decían, está lleno de basura, pero ¿dónde? Coño, pues ahí en el huerto. Pero el huerto, y yo no me podía imaginar que fuera todo el huerto. Entonces Roberto es el que nos dice, no, desde aquí hasta allá, y desde esta fecha hasta otra, y además allí también, y esto así, así. Y claro, le preguntamos, oye, ¿y esto lo habías contado antes? Pues sí, lo conté, y además ante un fiscal anticorrupción. O sea, este hombre estaba cumpliendo su deber, y hoy Berti Vega, ya desde el principio lo decimos, este señor es un héroe para la Murada. Ha sido el inicio de que tuviéramos conocimiento para poder acometer el sacar a la luz este iceberg tan grave. Para la Murada y también para nosotros. Vamos a ver, porque él lo explica muy bien, un resumen de la entrevista que le hicimos para hacernos una idea, recordar un poco, refrescar aquello. Vemos eso. Yo sería capaz de decirte y asegurarte que los 11 años que he estado ahí trabajando en la empresa no ha hecho nada. El avión llamaba a la báscula, ¿dónde hay que descargar? En la finca. Conforme venía, si no había ninguno descargando en la finca, conforme venía, entraba a la finca, empinaba, así iba a la báscula, hacía los papeles y otro. ¿Qué tiene eso? ¿Qué trae?
¿Qué trae? Que directamente va enterrado. Que no quieres que llegue ni que la planta. ¿Por qué? ¿No quieres que se vea? ¿O qué? ¿Qué estás ocultando? 2 años y medio que estuve vistiendo allí. Diariamente. Día y noche. Día y noche. Estamos hablando a lo mejor que veníamos 50 camiones al día. Durante el día, a lo mejor por la noche venían a lo mejor otros 20 o 30. Eso día y noche, de lunes a lunes, sábados y domingos. Todo eso se mezclaba y para abajo a la finca. Ahora tú veías un camión y lo veías muy bonito, muy adornado por arriba. Que iba tapado con compost. Pero claro, había que ver lo que iba debajo. Entonces iban todos enterrados a la finca. Como Seprona de Murcia, pasaba todos los días por allí por delante de la finca, que iban a fiesta por ambiente y se tiraban un par de horas. O sea, no estás viendo que están descargando en la finca. Yo es que todas esas cosas pues no las entiendo, la verdad que es que no. Es una cosa que yo cada día me quedaba más loco, decía, pues señor mío, que si está la Guardia Civil aquí todos los días, y esto está vistiendo aquí, ya está echando esto aquí, está echando esto allá, y aquí no pasa nada, pero esto ¿qué es lo que es? ¿Qué narices pasa aquí? Ahí pueden sacar el pastel del lugar, estoy por decirte que hasta el de la Pantoja puede salir ahí. Es increíble. Si tú ahora mismo te metes allí con una máquina pesada, es como si fueras flotando por encima de una balsa de agua. Se están envenenando, como esa finca cuando diga de estar en producción, esa finca, pues mucho del fruto saldrá para el extranjero. Que tiene contenedores, sí, que los he visto, en los pisos de la Vega Baja, tiene contenedores, eso tendría que ir a su sitio para destruirlo. Eso no, eso viene ahí, se abre la puerta y enterrado. Son hospitales y las agujas ya tienen enfermedades de pacientes que han sufrido enfermedades. Son cosas que no tienen que ir allí. Camión con ese contenedor a un sitio donde tengan que destruir eso y está a 1000 kilómetros, eso lo tienes que pagar tú, el desplazamiento del camión. Tú vas a cobrar el alquiler del contenedor, pero no vas a cobrar el desplazamiento del camión, ni el jornal del chofer. No, sale mucho mejor, más rentable descargarlo aquí. Posar un agujero en tal sitio, es un hoyo. Pues ese hoyo era para vertir pues, desviados y cubas que venían de ácido, en fin, cosas que eso no tenía que entrar allí a por ambiente. Si hoy viene una visita, una inspección de trabajo, tú no lo sabes. Nosotros decían, oye, mañana ponerse los chalecos, ponerse la ropa, que mañana tenemos visita. El único vaso que estaba adecuado para echar el rechazo no estaba, ese normalmente no se solía echar, simplemente se quedaba para cuando haya una visita, en fin, cuando venía gente importante, para ver que el vaso estaba correctamente con todo su plástico, estos de mataderos de animales, basura de Oropesa, basura de Barcelona, basura de Valencia, basura de Benidorm, en fin, de cosas, ácido de lo que suelen hacer los galvanizados, solo ya sea ácido cuando ya no vale, los han invertido allí, porque yo personalmente he hecho el hoyo y cuando tenía que taparlo allí no había persona, muchas veces tenía que bajarme de la máquina porque es que terminar asfixiado. Los pozos se llenan y si no lo sacan, pues al final acaban por los acuíferos saliendo por cualquier sitio, o sea que puedes salirte algún día pues, hasta por el grifo de tu casa. Yo muchas veces estaba haciendo desmonte con la máquina y decía al jefe, oye, que por aquí está saliendo esto. O sea, y en la parte de arriba no, o sea, por donde normalmente se ha echado, no hay vaso, no hay basura, simplemente se ha tirado en medio de un bancal y luego a lo mejor a 500 metros ha salido. Yo haciendo desmonte y a 500 metros ha salido. Y decírselo, oye, aquí está saliendo esto. Bueno, pues coger la máquina y taparlo. Estamos hablando de echar a lo mejor 80 o 90 mil litros de lixiviado en el hoyo. Y no le das tiempo, o sea, una cuba se vacía en 3 minutos. Eso es una bomba, para que se entienda. Esos son gases que hay debajo. Si eso algún día se tapara de alguna manera, que no respirara, eso saltaba todo lo sé. Yo me he tirado casi 11 años trabajando en la empresa y yo sería capaz de decirte y asegurarte que en los 11 años que he estado ahí trabajando en la empresa no ha hecho nada legal. Porque la impermeabilización que hemos estado hablando antes, el plástico al principio, antes de coger la máquina y demás, lo ponía yo. Cuando venía alguna visita, pues se ponía una tira en lo que es al corte de la basura, se clavaba con púas a la pared de la pared de la montaña, se tapaba el corte de abajo con basura y se veía la tirita de plástico. Eso ni estaba soldado con el pedazo de abajo ni nada.
Por eso te quiero decir que legal, lo que es legal, yo creo que en los 11 años casi que estaba allí, no ha hecho nada. Yo cuando iba a Proambiente, decía, sí, trabajamos para joder el medio ambiente. Porque es lo único que se ha hecho. Es lo único que se ha hecho.